Una voz que se pasea por todos los rincones. Con Román Losinski. Por Éxitos. Son las 7:43 de la mañana. Gracias por acompañarnos en Éxitos. Hoy estamos dando inicio en esta parte del programa. Será todos los días más o menos a esta hora, 7:40, a un seriado sobre la relación de Venezuela con algunos vecinos, países, aliados. Colombia, Estados Unidos, España, América Latina toda, si la podríamos agrupar. Y comencemos con el vecino más cercano, con el que tenemos buena frontera, vínculos históricos. Nos unen eso, la historia, pero el idioma, lazos económicos, luego sociales, culturales, ejemplo, música. Cómo no mencionar los procesos migratorios que hemos vivido de lado y lado. Ha habido un constante intercambio humano entre nuestros países, a veces de Colombia a Venezuela, otras veces al contrario, viceversa. Esto nos ocupa ahora, es decir, tantos venezolanos que han salido por esa vía, por Colombia. Y mire usted, ya que hablamos de frontera, vaya qué actividad ha tenido esa frontera, con sus cosas maravillosas y con severos inconvenientes también. Para este primer capítulo de este seriado, hemos invitado al doctor Tomás Estraca, historiador, profesor de la Universidad Católica Andrés Bello. Doctor Estraca, bienvenido. Buenos días, muchas gracias Román por la invitación, la oportunidad para hablar contigo y con tu audiencia. ¿En qué nos parecemos colombianos y venezolanos? En mucho, tenemos esa característica, esa dimensión, digamos, existencial. Venezuela se relaciona con muchísimos países y una de las características de Venezuela es esa apertura al mundo, que no la tenemos tan clara o tan consciente porque la consideramos natural, pero de suyo, históricamente, este país ya su relación con el Caribe, por decirlo, solo decir una de sus dimensiones. En el caso de Colombia, esa dimensión es particularmente existencial. No solamente por la cantidad y la profundidad y la escala de las relaciones que existen en todas las instancias que tú acabas de señalar. 2 millones o 3 millones de colombianos en Venezuela, 2 o 3 millones de venezolanos en Colombia, pero son cifras que son muy permeables, muy difíciles de ajustar según lo que entiendo y lo que he oído de especialistas que han investigado el tema. Hay tantos nacionales que tienen las dos ciudadanías que es difícil seguirlo. La dimensión de la relación económica, en este momento un poco alicaída, sí, pero que en un momento dado Colombia llegó a ser nuestra segunda socia después comercial, después de los Estados Unidos, sino también la histórica. Estamos en un país, Venezuela y Colombia, tenemos 500 años de historia, por decirlo, desde la llegada de los españoles y la construcción de esta sociedad en la que estamos, y esos 500 años, 300 estuvimos básicamente unidos, y los otros 200 más o menos unidos. De tal manera que esa historia en común ha hecho dos pueblos muy parecidos en muchas cosas, pero también con diferencias importantes en otras, debido a, bueno, tanto Colombia como Venezuela son un piélago de realidades regionales que hay que tomar en cuenta, y bueno, y al fin y al cabo, de esos 500 años, en los últimos 150, 180, nos hemos tratado de construir como estados-naciones autónomas y esto ha generado algunas diferencias. Fíjese, hablando de historia, y voy a adelantar, lo tenía para el final, pero es que ayer el presidente Petro escribió en su cuenta en X lo siguiente, lo voy a citar. Le propongo a los pueblos que habitan en este territorio demarcado en 1819 realizar a través del poder constituyente y el acuerdo entre gobiernos la reconstrucción de esa idea que hoy sería una confederación de naciones soberanas, la idea de Bolívar de una gran Colombia con parlamento común y presidencia colegiada como lo hace la Unión Europea. A ver. Sí, con Petro ha resurgido algo que aparece cada cierto tiempo, que es la reconstitución de la Gran Colombia. Esto de la Gran Colombia me recuerda un poco a estas familias o estas parejas, de no puedo vivir contigo y no puedo vivir sin ti. Y en ocasiones, a veces, la mejor forma de mantener unida una familia es manteniendo cada quien su espacio. Estamos unidos juntos, pero no revueltos. Hay algo de esto diciendo no desde mi deseo en sí mismo. Yo apuesto por la mayor integración posible, sino viendo lo que ha ocurrido en términos prácticos. ¿Qué pasa con esto de la Gran Colombia que ha resurgido con intentos serios? En 1856 hubo un intento serio, en 1903 hubo un intento serio, es decir, hasta incluso hubo un intento serio durante el trienio de los Adecos, que continuó Pérez Jiménez y la creación de la flota gran colombiana. El primer partido político en el que militan en Barranquilla, si lo podemos llamar partido, León y Betancur, es una alianza gran colombiana, es decir, que eso aparece y reaparece muchas veces. Pero en el caso colombiano, en lo que dice Petro, cuando habla de 1819, me permite a mí hablar una dimensión interesante con respecto a lo que es Colombia o las Colombias que han existido.
Hay una primera Colombia, que es esa Colombia de 1819, que nosotros llamamos Gran Colombia. Nunca se llamó así, pero la llamamos así para diferenciarla de la Colombia que retoma el nombre en 1863-64. Nos podrán corregir seguramente muchos colombianos que nos están oyendo y podrán corregirnos. Esa Colombia tiene una característica muy particular. Esa Colombia es decretada por el Congreso de Venezuela. De tal manera que los niños en Colombia han estudiado durante toda su vida que Colombia fue creada, lo cual eso fuerza un poco las cosas, porque es aquella, no esta, en Angostura, ciudad que yo no sé dónde existe, dónde queda, por el Congreso de Venezuela, eso no lo dicen tal cual, que ese Congreso hizo una movida muy particular de esas que van a hacer famosos a Bolívar, y en este caso ya salió bien. El Congreso de Venezuela, reunido en Angostura, disuelve a la República de Venezuela, decreta la unión de Venezuela con la Nueva Granada, sin haberle preguntado demasiado a los neogradinos en aquel momento, y crea la República de Colombia. Bueno, esto parece tiene mucho de locura, lo parecía tener mucho de locura, con una sola diferencia, que Bolívar hace una campaña militar y en contra de todo pronóstico la gana, y en cuestión de 6-7 meses está administrando desde Bogotá y puede armar aquella Colombia que poco a poco va creciendo hacia Quito, hacia Panamá, hacia otras partes. Entonces hay en el nacimiento mismo de Colombia, en la idea misma de Colombia, una gran carga venezolana, y eso solamente es para hablar de un caso de todo lo que hay en una historia común. El nombre de Colombia, la bandera de Colombia, son inventos venezolanos. Y que hay muchas cosas venezolanas, bueno, que también tienen que ver con lo que pasó en la Nueva Granada. Es Tomás Estraca quien nos acompaña, el doctor Estraca. En el tema migratorio, doctor, es verdad que hoy, desde hace mucho tiempo, desde que comenzó la migración venezolana, pedimos respeto a Colombia por nuestros compatriotas, aquellos que han partido. Aunque los verdaderos expertos en materia migratoria reconocen en Colombia un país hospitalario que le ha abierto las puertas, que ha sido empático con los venezolanos, pero nos podríamos preguntar cómo nos portamos nosotros con los colombianos que llegaron al país hace décadas. Esto es un ejercicio de autocrítica. Por favor. Es casi, sería como una cosa terapéutica. O sea, después de esta conversación tienes que invitar a un psicólogo para que le diga a los oyentes cómo manejar, cómo agenciar esto. Mira, muchas de las cosas, me lo decía estos días un colega, él sí muy especialista en la dinámica fronteriza, que muchas de las cosas que se oyen de los venezolanos en Colombia el día de hoy son cosas que se decían de los colombianos en Venezuela cuando llegaba esa gran ola migratoria en la década de los 70. Migración de la Nueva Granada y de Colombia para Venezuela ha habido siempre. Me llamó mucho la atención, sobre todo preparando un poquito. Sí. Cuando me llamaron para esto, busqué un par de cosas, que ya en el siglo XIX el mayor grupo migratorio dentro de un país que no tenía que no era un gran receptor de migración, claro. Los que llamaban en aquella época los neocolombianos eran el grupo más grande. A lo mejor no era por razones económicas, razones familiares, la gente migra por muchas razones. Es a partir de la década de los 70 cuando viene la gran masa de colombianos. Claro. Y entonces el tema de que nos van a quitar el trabajo, eso no se decía mucho, porque hay una diferencia entre la Venezuela de aquella época y la Colombia del día de hoy. Esa Venezuela estaba creciendo a 10, 12, 14% y más o menos cualquiera que llegaba rápidamente conseguía un trabajo y había una gran cantidad de trabajos que los venezolanos no queríamos hacer, no preferíamos por otros más atractivos y los colombianos se metían. Pero sí que aumentaba la delincuencia, que aumentaba la marginalidad, que las zonas de tolerancia se llenaban de colombianos. Y entonces, en aquello lo que está entonces en el fondo es un problema con la inmigración de sectores populares, sectores más desfavorecidos, que no vinieron colombianos de toda índole, es otra cosa que no se dice. Aquí llegaron empresarios colombianos, llegaron uno de los fundadores de IESA, un colombiano, por decir nada más un caso. Samper, llegaron profesionales, llegaron todo. Pero claro, llega una gran masa que termina generando todos los problemas propios de la inmigración y que ahora, cuando los pobres nos toca hacer a nosotros, nos toca emigrar, ese mismo fenómeno se reproduce. Siento que Colombia, en términos generales, ha sido bastante generosa con los venezolanos, habiendo, por supuesto, muchas tensiones que no ha impedido que los venezolanos vivan felices allá en Colombia en la mayor parte de los casos. Entonces. Y hay algo que esa generosidad que yo quiero subrayar. Poniéndose como se ponga, cuando los colombianos vinieron en masa a Venezuela, movidos por la atracción de la economía y ya por un país que tenía problemas de violencia y de desplazamientos, ya en la década de los 70,
aquí había mucho dinero y es mucho más fácil es mucho más fácil que a tu casa te vengan unos primos en problemas. Si tú eres millonario y tienes 3 o 4 cuartos libres, a que te venga tu apartamentico en Caricuá unos primos en problemas y tú tienes tu sueldito y tú con el sueldito y los bonos Sí. vas arañando. Sí. Entonces no estoy diciendo que los colombianos vivan con el sueldito y los bonos, pero no es el contexto de la gran Venezuela. Claro. A propósito del anterior, nos ofendía, y claro que tenía que ofendernos cuando la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, decía que el aumento de la criminalidad en Colombia, en Bogotá particularmente, tenía que ver con la migración venezolana. Es verdad que teníamos que ofendernos, pero cosas similares se dijeron en su momento con la migración colombiana a Venezuela. Los inmigrantes tienen lamentablemente una facilidad muy grande para incentivar los populismos y la demagogia. Sí, sí. Porque tienes un otro muy fácilmente identificable como grupo, al que le puedes echar la culpa y con el que puedes desatar de mover una fibra que es muy fácil de conmover, que es la fibra del nacionalismo. Claro. Una fibra que tiene muchas cosas, no solo porque tienes un otro que es muy fácil, sino porque de forma automática puedes halagar y puedes poner mejor al nacional. No, nosotros somos perfectos. Mira, esto se echó a perder porque llegaron estas 3 o 4 familias. Ahora, tenemos un problema cuando hablamos de la arepa. Ah, sí. Y yo aquí quiero incorporar este sonido del profesor investigador en historia y gastronomía, Víctor Moreno. La cocina colombiana es absolutamente deliciosa. Ellos tienen sus famosos desayunos, donde no falta el caldo de costilla. Tienen sus medias mañanas o las 11, sus almuerzos, su media tarde y las cenas. Entre sus platos más emblemáticos nos vamos a conseguir con la bandeja paisa, con el ajiaco, dígame el ajiaco bogotano, la lechona tolimense, que plato más deliciosa, rellena, el pan de bono, los frijoles, la mojarra frita con patacones allí en la costa colombiana y los famosísimos jugos muy variados como el lulo y la curuba. Realmente la cocina colombiana, como todas las cocinas, está muy impregnada de los productos regionales, cada uno muy característico, cada uno representativo, pero en definitiva es una cocina deliciosa, digna de compartir y digna de conocer. Una almojábana tempranito en la mañana con un buen café o un chocolate caliente, Exacto. qué rico es, ¿no? Pero específicamente Víctor Moreno nos habla en el siguiente audio, sí, de la arepa, porque ojo, no solamente con la arepa, han llegado a coquetear hasta con el tequeño. La arepa, una discusión interminable pero absolutamente clara entre nuestros hermanos colombianos y los venezolanos. La palabra arepa viene del Cumanagoto, que es un grupo aborigen que vivía entre el Anzoátegui y el estado Sucre. Era arepa, para ellos era el maíz maduro. Pero el origen geográfico, ahí sí es verdad que no hay ningún testimonio. El más cercano es Galeotto VI, allá en el siglo XVI, que habla de Santo Domingo, lo que sería hoy Venezuela y Colombia, y no dice en ningún lugar específico en donde lo haya encontrado, aunque dice que allí, en ese territorio, lo encontró. Conclusión, la arepa es de los dos, la arepa nos encanta, y la arepa en Colombia es más delgada, en nuestro país es más gruesa, y de allí las posibilidades infinitas de los rellenos venezolanos que la hacen tan característica. Se come bien en Colombia. Definitivamente. Oigo a Víctor Moreno, y me acuerdo aquello que Carrera Dama se define a sí mismo como glotón ilustrado, ¿no? Entonces, cosa a la que yo aspiro. Hasta el momento voy nada más por glotón. Entonces, pero en Colombia uno come maravillosamente. Y el tema de la arepa, yo he pensado que habría que preguntarle, qué sé yo, a los cariñas, a los indígenas, a ver qué dicen ellos. Yo diría, esta gente ahora peleándose por esto. En todo caso, la arepa existió en todo lo que era tierra firme, ya previo a que existiera Colombia y Venezuela, en los grupos indígenas. Que el nombre sea Cumanagoto dice bastante de dónde obtuvo un protagonismo que yo también creo que lo tiene en la gastronomía. Es decir, la arepa es mucho más protagonista en la gastronomía venezolana que la gastronomía colombiana, donde forma parte de otras cosas. Nosotros la arepa que la rellenamos y la volvemos un plato en sí mismo, ¿no? En Colombia siempre es un acompañante, pero son de los dos sitios perfectamente legítimos y perfectamente sabrosas casi todas las arepas colombianas. Cuando hablamos de Colombia, yo prefiero quedarme con lo que nos une, con aquello en lo que nos parecemos. Basta ir al llano colombiano, estar en el llano colombiano, escuchar la música del llano colombiano, le hace sentirse a uno como que está en casa. Es indistinguible. Es indistinguible. Es básicamente indistinguible, exacto. Bueno, el éxito que tienen nuestros artistas llaneros en Colombia es tremendo, a veces mayor que el que tienen en su propia tierra. Me he sorprendido, yo viajé a Bogotá y en Colombia me he encontrado gente que tiene una admiración por Reinaldo Armas,
más grande de lo Sí. que uno puede de repente encontrar usualmente en Caracas. Ya cuando sales de Caracas, obviamente es el ídolo que es, ¿no? Y Claro. para todos los otros. Pero en Bogotá lo es también, es lo que quiero decir. Sí, doctor Estraca, gracias por acompañarnos en esta primera entrega de este seriado. Gracias por esta conversación tan sabrosa. Muy